Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les traigo el tutorial de estos hermosos moñitos en par con listón de pana. Así que si les gustaría aprender a realizarlo, las invito a que se queden a ver todo el video y bueno, vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Bueno, como ya les había comentado en un inicio, vamos a estar trabajando con listón de pana. Este es de 7.5 centímetros de ancho. Y para realizar nuestros moñitos en par vamos a estar utilizando dos pedazos de 21 centímetros de largo. Voy a cortar mis dos pedazos que voy a utilizar. Y después voy a asegurar pasando calor para que mi listón no se me deshile. Ya que tengo mis dos pedazos de listón, ahora voy a tomarlos y los voy a doblar por la mitad para marcar muy bien mi mitad. Voy a pasar un poco de calor para que se nos marque muy bien esa marquita, para que así podamos guiarnos muy bien. Ahora lo voy a abrir y voy a llevar un extremo. Ahí está mi mitad que se marcó, aproximadamente medio centímetro adentro de mi marca que realizamos, y para asegurar voy a colocar unas pinzas para que no se me mueva mi listón, y lo mismo voy a hacer del otro extremo, rebasando medio centímetro de mi marca que realicé y aseguro con pinzas, y de esta manera me tiene que quedar mi listón. Y lo mismo voy a hacer con mi otro pedazo de listón de 21 centímetros. Igual voy a marcar mi mitad pasando un poco de calor, y después voy a llevar uno de mis extremos hacia la mitad, rebasando aproximadamente medio centímetro, aseguro colocando unas pinzas, y lo mismo voy a hacer de mi otro extremo. Y por último, para asegurarme si están del mismo tamaño, las mido poniéndolas encima una de otras, y después dar el siguiente paso. Una vez que tengo así mis dos piezas, ahora voy a realizar mis puntadas. En total van a ser 6 puntadas las que voy a realizar por cada una de mis piezas. Estos par de moños la verdad son muy fácil de realizar, pero sobre todo quedan de muy buen tamaño, muy lindos. Con este listón pana que estamos trabajando, la verdad se presta mucho para estas temporadas decembrina que ya se acercan, Navidad, Año Nuevo. Se ven muy bonitos para que las niñas anden muy lindas, muy coquetas. Y así que se los recomiendo mucho, y sobre todo son muy vendibles, ya que pues como les digo son moñitos muy hermosos. Vamos a contar nuestras puntadas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después voy a retirar mis pinzas para posteriormente poder jalar muy bien mi hilo. La verdad, este hilo con el que estoy trabajando es muy bueno, es muy resistente. Si no mal recuerdo, es del hilo que lo llaman para tapicería. Es, creo que de la marca Omega. No recuerdo muy bien la verdad, pero sinceramente este hilo es muy bueno, es muy resistente. Con mucha seguridad lo podemos jalar y no se nos rompe. No es como el otro hilo que se utiliza pues comúnmente para coser, que ese sí se nos rompe con facilidad. Este la verdad no se nos rompe, y si se nos enreda con facilidad se desenreda. No hay necesidad de que cortemos nuestro hilo. Bueno, en lo personal a mí eso me ha pasado, que cuando se me enreda no batallo para que se me desenrede, y la verdad me ha gustado mucho trabajar con este hilo porque pues no se rompe y se presta mucho para estos listones gruesos. Y pues es muy buen hilo, se lo recomiendo mucho. Jalo muy bien mi hilo para darle un último remache a mi moñito y que quede muy bien asegurado y no se nos deshaga. Ahí estaba batallando un poco para atravesar la aguja, pero finalmente pude. Y como les dije,
Este hilo la verdad me gustó mucho. Tiene poco tiempo que lo estoy usando. Yo usaba anteriormente de otro tipo de hilo y la verdad sí batallaba un poco porque se me rompía mucho, pero con este hilo la verdad no batalló nada. Me gustó demasiado y la verdad se los recomiendo. Así quedó mi primer moñito y lo mismo voy a realizar con mi otra pieza para poder realizar mi otro moñito y obtener mi par de moños. Así es como quedan mis moñitos. Ahora voy a dar paso a pegar mis pinzas. En este caso voy a estar utilizando unas pinzas de 5.5 centímetros. Voy a pegar mis pinzas encontradas así como las estoy colocando. Ya pegué y aseguré muy bien mis pinzas dándole unas cuantas pasadas con el hilo y la aguja. Ahora voy a utilizar este pedazo de listón pana que corté, que mide aproximadamente 9,5 centímetros, y lo que voy a hacer es que voy a cortar uno de los extremos, este pedacito como pueden ver, ya que no nos va a servir. Y ya después de que corté ese pedazo voy a cortar 4 hileras. Voy a cortar mi primer pedacito y nuevamente después voy a volver a cortar otro pedazo igual de 4 hileras. Estos pedacitos los vamos a utilizar para pegarlos en el centro de nuestro moñito y que tape esas imperfecciones que nos quedan. Paso un poco de calor para asegurar mi listón y que no se me deshile. Aseguro muy bien mi listón para que no se me deshile y de esta manera voy a pegar mi pedazo de listón con silicón caliente. Y de esta manera nos queda nuestro moñito y voy a realizar lo mismo con mi otro moño para que se vea igual de hermoso. Ya pegué mi pedazo de listón, ahora solamente voy a cortar ese excedente que nos quedó y por último voy a asegurar pasando calor para que mi listón no se me deshile, para que quede muy bien asegurado. Y este es el resultado de nuestros hermosos moños en par con listón de pana. Como se pudieron dar cuenta, son unos moñitos muy fácil de realizar, pero sobre todo quedan muy coquetos y muy hermosos para las niñas. Las invito a que los realicen. Espero les haya gustado mi trabajo. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Y si todavía no se suscriben a mi canal, las invito a que lo hagan para que estén al tanto cada que yo suba un video nuevo. Y muchas gracias por acompañarme nuevamente en un video más. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Espero se encuentren muy bien. Hasta la próxima. Adiós.